Mi mamá, vamos a, ¿A dónde? vamos a hablar de las drogas, Ujú. ¿sí? Ajá. Es una tarea que tengo que hacer un video, Mm, ¿sí? ¿Y ahora? Ahí te voy a empezar a hablar, mira, Ya estás empezando. ¿sí? Muy bien. Mira, mamá, nosotros tenemos un problema actualmente Mm. debido a que en nuestro país el consumo de drogas ilegales y también las legales como el alcohol, el cigarro, se consumen mayormente por los jóvenes, quienes creen o sea, se sienten identificados, creen que al hacerlo pertenecerán a un grupo y con ese grupo pues procurarse diversión, en fin, vivir la vida como ellos dicen, Sí. lo cual está mal porque pues no dejan de ser drogas y pretenden configurar una identidad propia o acceder a relaciones y afinidades con el grupo ritual. O sea, te voy a hablar de conceptos básicos sobre las drogas, ¿no? Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, una droga es toda sustancia que, introducida a un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones. Aquella que con efectos psicoactivos, ya sea la conciencia o el comportamiento, así como cuando tú te alteras, se te tiene que dar tu medicina para que te calmes, te duermas y para que puedas estar tranquila. Ahora la drogadicción. ¿Y ahora dónde lo agarras? La drogadicción es una enfermedad que consiste en el consumo de sustancias tóxicas para el organismo, el cual genera dependencia. O sea que no, ya se puede decir que es una enfermedad porque tu mismo cuerpo te lo pide. No puedes estar, o sea, empiezas a tener ansiedad, empiezas a tener diferentes síntomas, depende de qué sustancia hayas consumido. Ahora, la adicción es un hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo, por razones de dependencia psicológica o fisiológicas, como te comentaba. Así como la drogadicción es una enfermedad, la adicción se puede decir que también es un tipo de enfermedad, pero más que nada por la adicción que ya tienes hacia cierta sustancia, sea la que sea. Todos son vicios. Te voy a hablar de la droga de impacto. ¿Qué es una droga de impacto? Esas drogas se entienden cuando el paciente identifique. No. Una droga de impacto es una que le genera problemas al que lo consume. O sea, se vuelve dependiente y se mete en problemas con tal de conseguir y seguir consumiendo. La droga de inicio suele comenzar en jóvenes el consumo de drogas, ya sea el alcohol, el tabaco, hachís, los inhaladores como el pegamento, el aire comprimido. Y en algunos casos, dependiendo de la situación, unos ciertos alucinógenos o anfetaminas. Esas son las que se conocen como droga de inicio, ya que al estar muy joven y probar por primera vez alguna de estas drogas, pues te dicen, ¿no?, tus amistades, que están buenas, es muy buena esto, vas a vivir la vida, vas a sentir cómo es la vida, que no sé qué. Y al final solo es una droga de inicio que si no tienes buen cerebro, te vas para abajo, caes en ellas. Ay, sí. Sí. Ahora la intoxicación. ¿Qué es la intoxicación, hombre? ¿Lo sabes? ¿No? Ay, sí. Bueno, Yo sabía que era, pero no. bueno, te voy a decir qué es la intoxicación. ¿Cuál es? La intoxicación por drogas Ajá. viene de una forma aguda, ya sea sobredosis por consumir demasiado una sustancia, Ay, o crónica, la cual produce problemas físicos
y psíquicos que pueden conducir a la muerte, o bien a secuelas permanentes, pérdida del habla, pérdida de la dentadura, y pues puedes perder tu familia, puedes perder tu trabajo, tus amistades, o sea, en fin, muchas cosas. Ahora, el síndrome de abstinencia. Pues se puede decir que es estar muerto en vida, porque tu organismo pues está tan acostumbrado a una sustancia que has consumido por años, que el quitarla de repente, de la noche a la mañana, te puede producir ansiedad, temblores, irritabilidad. Es cierto. Y a veces reacciones psicóticas, o sea, no te hallas, no necesitas eso. También hay bebés que, desgraciadamente, cuando la madre durante el embarazo consume algún tipo de droga o sustancia, el bebé al momento de nacer, pues, presenta estos síntomas del síndrome de abstinencia, el cual no tiene la culpa, pero bueno. Ahora, ¿qué es la dependencia física? Esto ocurre en los sitios del cerebro donde las neuronas crean la necesidad del consumo compulsivo. O sea, es lo que te decía, que cuando tu propio organismo ya necesita esa sustancia para poder llevar el día a día, debido a que el cuerpo está acostumbrado a la droga. Sí, verdad. Es la física. Ahora, la dependencia psicológica es la necesidad de consumo de una sustancia que se manifiesta a nivel de pensamientos o emociones ante una situación estresante o algún problema. O sea, que cuando tienes algún problema o te sientes que el mundo se acaba o algo así, como que ya sabes que con esa sustancia ya vas a estar más tranquilo, ya no pasa nada, no voy a pensar tranquilamente. ¿Sí? Ahora, también existe lo que es la tolerancia. Esta es una disminución progresiva de los efectos de una droga a medida que se consume de forma reiterada. O sea que después de mucho tiempo de estar consumiendo un tipo de sustancia o diferentes tipos de sustancia, tu mismo cuerpo crea tolerancia hacia esta sustancia, lo cual hace que para tener esa sensación que te produce la sustancia, tienes que consumir más y cada vez más, porque con lo que antes te ponías hasta el tope, ahora si consumes esa misma cantidad que consumías al principio, no te va a hacer ni cosquillas, no te va a hacer nada. Pues necesitas cada vez más y más y más. Ahora existen unos patrones de consumo, ¿vale? Que son el uso experimental, el uso regular o social, el uso nocivo y el abuso y dependencia. El uso experimental es una droga que se consume para probar sus efectos, para así, por curiosidad. ¿Va? Lo consumes, ves qué te hace y listo, ahí lo dejas. Lo usas unas 2-3 veces y ya, lo abandonas. El uso regular o social es el que se continúa usando después de haberlo experimentado y su consumo se integra al estilo de vida. O sea, lo probaste, te gustó y pues mientras no afecte en tu vida cotidiana, pues lo sigues consumiendo tranquilamente. Ahora, el uso nocivo es definido, según por la OMS, como un patrón de uso que causa daño, ya sea mental o físico. ¿Sí? Abuso y dependencia son como enfermedades, como enfermedades asociadas con el consumo de sustancias psicoactivas. O sea, es cuando ya, por ejemplo, la adicción o la drogadicción, que son las enfermedades que son asociadas al abuso y la dependencia de estas sustancias. No todas, obviamente. Abuso y consumo. Entre el abuso y el consumo hay una distinción, ¿no? Depende en gran medida del carácter legal de la producción, de la adquisición y de las diferentes sustancias con fines de intoxicación. O sea, depende de qué sustancia sea la que consumas.
por ahí se va a ir. En el camino de las drogas, en el caso de las drogas ilegales, es común considerar que cualquier uso es abuso de la sustancia. El abuso ¿sabes por qué se caracteriza el abuso, mamá? Se caracteriza por el consumo continuo de la sustancia psicoactiva, a pesar de que el sujeto sabe que tiene un problema social, laboral, psicológico o físico. O sea que, a pesar de tener muchos problemas, el individuo sigue consumiendo. Eso ya es abuso, porque sabe que está mal, pero sigue haciendo. Ahora, el consumo recurrente de la sustancia en situaciones en que resulta físicamente arriesgado, ese es el abuso. O sea, usarlo mucho y usarlo sabiendo que está mal y que ya tienes diferentes problemas en tu vida cotidiana. Ahora, el problema de las adicciones tiene diversas causas, las cuales la principal es la individual, ya que entra la predisposición física, puedes tener una baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, sentimientos de soledad, estados depresivos, deseo de experimentar sensaciones fuertes. O sea que estos puntos se puede decir que es lo que lleva a la persona individualmente a consumir este tipo de sustancias. Por ahí se empieza. También, como es los individuales, existen los familiares, el entorno, que es la desintegración del núcleo familiar, ya sea por divorcio, separación o por la muerte de alguno de los dos padres o los dos padres. Disfuncionalidad, que se caracteriza por problemas de comunicación, mensajes contradictorios, rigidez en los roles, abandono afectivo o la sobreprotección. Todos estos son factores que influyen en que la persona consuma drogas. ¿Sí? Okay. También, así como está el individual, está el familiar, también está el social. Este es el más peligroso, ya que tiene una disponibilidad y fácil acceso a este tipo de sustancias por movimientos migratorios, transcultación, hacinamiento, pocas oportunidades para el empleo, la educación y la recreación, publicidad que se hace a bebidas alcohólicas y tabaco. Por todo eso, hasta por mercadotecnia. La misma mercadotecnia se te mete a tu cabeza y te dice, no, puedes consumir esto y no te pasa nada, pues está muy bueno. Y pues no es. Y pues estos factores se puede decir que no son los principales responsables de que la persona consuma este tipo de sustancias, ya que el consumir este tipo de sustancias depende de cada quien. O sea, tú puedes crecer rodeado de gente la cual consume todos los tipos de drogas que tú quieras, pero está en uno mismo pensar si te conviene o no, verlos. O sea, está en ti saber si eso es bueno para ti o no. Eso ya depende de cada quien. Sí, es cierto. Ahora vamos a hablar del proceso adictivo. ¿Cuáles son las fases? A ver, la dependencia a sustancias psicoactivas conlleva a un patrón de consumo que se manifiesta en un deterioro expresado por 3 o más de los síntomas que ahora vamos a hablar. En un periodo continuado de 12 meses, o sea, de un año. El primero es la tolerancia, como ya habíamos hablado antes. ¿Te acuerdas qué es la tolerancia? ¿O no? Nada. Bueno, es la necesidad de aumentar la dosis de sustancia para conseguir el efecto deseado. O sea, que lo que consumías antes, cuando empezaste, para ponerte hasta arriba, ya no te va a hacer nada si ya llevas más de 5 o 6 años fumando lo mismo, o metiéndote lo mismo, o lo que sea.
y el efecto disminuye aún consumiéndola constantemente. Esa es la tolerancia. La abstinencia es el síndrome de la abstinencia característico de la sustancia. O sea, depende de la sustancia, es el síntoma que vas a tener de abstinencia. Las sustancias administradas. Ok. Y todavía Se no. continúa administrando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos persistentes. Reducción de actividades sociales, labores o recreativas debido al consumo de la sustancia. Dejas de hacer tu vida como la hacías antes por estar consumiendo este tipo de droga. También está el deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la sustancia, causando una dependencia física, lo cual es, tú por más que quieres dejarlo, no puedes. No. Ahora vamos a hablar de las drogas más usadas. A ver si entra una de las que tú consumes, Mone. A ver si entra el Pradaxal, la que te apina. Bueno, entre las drogas más usadas, creo que la principal es la cocaína, que es popularmente conocida como polvo, nieve, talco, perico o pasi. El crack es un derivado de la base con la que se produce la cocaína, que genera una reacción rápida al ser fumado. La cocaína se obtiene de una planta llamada coca. Tiene el aspecto de un polvo esponjoso, blanco y sin olor. La cocaína. Y es la más peligrosa. Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son sus efectos? Pues en sus efectos entra la euforia, la excitación, la ansiedad, hablar con exageración, dilatación de pupilas, aumento de la presión sanguínea, empiezas a alucinar y delirios de persecución. Crees que todo el tiempo te están siguiendo, te está siguiendo alguien, la policía o tu mamá, o no sé, depende de quién te esté persiguiendo, según tú. ¿Cuáles son las repercusiones de consumir esta droga, mamá? Que es la pérdida de peso, debilidad física, convulsiones, alucinaciones, excitabilidad, trastornos circulatorios, perforación del tabique nasal y muerte por insuficiencia cardíaca. O sea, terrible. Ahora entran las anfetaminas y las metafetaminas. Estas son conocidas como anfetas, corazones, elevadores, hielo, tacha, píldora del amor, crank, éxtasis, speed, fuego, vidrio, cruz, blanca, cristal o ice. Se presentan en tabletas o cápsulas como medicinas de tamaño, forma y color diferente. Son potentes estimuladores fabricados en un laboratorio que por lo general se venden en trozo o en polvo, de forma que pueden ser inhalados, tragados, inyectados o fumados. O sea, de cualquier manera lo puedes meter. Es un relajo todo eso. ¿Cuáles son sus efectos? Son la excitación, la hiperactividad, el temblor de manos, la sudoración. Háblame. La disminución del apetito, angustia, nerviosismo y depresión. ¿Cuáles son las repercusiones? Creo que esta es la más nociva. Es la irritabilidad, agresividad, fiebre, euforia, resequedad de la boca y nariz, náuseas, vómito, temblor, convulsiones, trastornos del pensamiento, alucinaciones, delirios de persecución y alteraciones cardíacas, ¿no? Ahora el éxtasis. Es conocida popularmente como éxtasis y XTC, rola o la droga del amor. Es una droga de diseño de laboratorio, clandestino generalmente, derivada de las anfetaminas, o sea, de la familia de las anfetaminas.
que de acuerdo con su composición puede tener propiedades alucinógenas. O sea, te empiezas a alucinar, a veces no, te vuelves loco. ¿Cuáles son sus efectos, mamá? ¿Lo sabes? No lo sabes. Bueno, pues los efectos del éxtasis son sensación de armonía y desinhibición, lo que favorece la empatía. En dosis pequeñas hace que el individuo se sienta alerta, sereno, amistoso, sociable y disminuye la sensación de fatiga, a lo que se suma una intensa sed y mayor sensibilidad a las percepciones sensoriales. ¿Y cuáles son las repercusiones? O sea, cómo te afecta esta droga, como las otras que ya vimos. Esta te acelera el ritmo cardíaco, te produce deshidratación, calambres musculares, altera la percepción del tiempo y la capacidad de concentración y coordinación. Induce a crisis de ansiedad y ataques de pánico, insomnio, falta de apetito, irritabilidad, o por el contrario, sueño y depresión. O sea, o te hace una cosa o te hace otra. Pues sí. Sí. Derivados del opio, que son la morfina, la heroína y la codeína. Estas se elaboran a partir de la goma de opio, que a su vez se extrae de una flor llamada adormidera o amapola. Para dormir. Para dormirte. Se encuentran en forma de polvo blanco muy fino, o cuando su fabricación es imperfecta, de color amarillento, rosado a café, de consistencia áspera. Estos tienen efectos de calmar el dolor, provoca mirada extraviada, contracción de las pupilas, mucha euforia y posteriormente una sensación de desconexión respecto del dolor y las preocupaciones sociales. O sea, te dejas y te olvidas de todo. ¿Cuáles son las repercusiones? La desnutrición, sudoración, temblores, infecciones por el uso de jeringas y agujas no esterilizadas, hepatitis por lo mismo, abscesos en el hígado, cerebro y pulmones. Y la más notable creo que es el deterioro personal y social. Ahora, las drogas inhalables, también conocidas como chemo, cemento, mona, activo, PVC, goma, chingles, todo lo que se pueda inhalar que te marea, ¿sí? Esos tienen sensación de hormigueo y mareo, visión borrosa, empiezas a alucinar, empiezas a escuchar voces, Sí. de todo. Ya estaba con la Empiezas a sentir que estás flotando, te vuelves agresivo, empiezas a alucinar. Lo más dañino que puede hacer, porque se va directo a tu cerebro y te desconecta totalmente. ¿Qué repercusiones tiene esa droga? Tienes mucho vómito, sueño, temblores, respiración rápida, superficial, irregularidad en el latido cardíaco, convulsiones y destrucción neuronal. Te da en la torre, totalmente. Ahora vamos a hablar de la marihuana. Ah, sí, se sabe. ¿Te la conoces? ¿La muchacha? Sí. Sí, porque Bueno. como era. Mira, esta se le conoce también como pasto, hierba, mota, todo lo que tú quieras. Toque. Se obtiene de una planta llamada cannabis, cuyas hojas de color verde, largas, estrechas y dentadas, son trituradas. En ocasiones se mezclan las semillas y tallos de la planta. Comúnmente se fuman cigarrillos elaborados en forma rudimentaria. O sea, el toquecillo del porro. El hachís es una preparación de la resina grumosa de las flores de las plantas hembra de la cannabis. ¿Cuáles son los efectos? ¿Conoces los efectos de la marihuana, mamá? ¿No? Bueno, son el enrojecimiento de los ojos, incremento de la frecuencia cardíaca, risa incontrolable, sin motivo aparente, habla exagerada, exaltación de la fantasía, sueño, sensación de que el tiempo transcurre lentamente,
y hambre, mucha hambre. Trastornos de la memoria, esas son una de las repercusiones, así como la sudoración, el sueño, apatía, desinterés, disminución de la motivación, deterioro de las relaciones interpersonales, Sí. y su abuso puede desencadenar trastornos mentales latentes. Para las consecuencias del consumo, individuales, un consumo agudo puede ocasionar accidentes y violencias, problemas legales y también la intoxicación, que ya habíamos hablado de eso anteriormente. Y el consumo crónico, que son mayormente las drogas, que son un poco menos agresivas, produce un incremento en la mortalidad prematura por diversas causas. Es un factor de riesgo de hipertensión, lo que te puede matar. Ay, Te puedes producir diferentes tipos de cáncer. O sea, en fin, el consumir las drogas te daña totalmente el organismo, sobre todo si lo consumes crónicamente. Obviamente no todas, hay unas que más. Ahora las sociales, consumo agudo, accidentes de tránsito, Ya hechos se violentos, cobrieron daños a otra la vez, salud, ¿verdad? sí, daños a la salud de otros individuos. O sea, por estar borracho puedes matar a alguien, como Sí. un millonario del Cártel de Santa, que por estar bien bebido mata a una mujer. Pero vino, pagó y ya está afuera, como si nada. Pero bueno, en la familia, a nivel familiar, el abuso en el consumo puede llegar a hacer una disolución del núcleo y la armonía familiar, puede ocasionar violencia, descuido y maltrato a los hijos, trastornos de conducta, maduración y desarrollo de los hijos, deserción escolar de los hijos, rechazo al consumidor y a su familia, incremento de los problemas de salud de los hijos y del cónyuge, problemas económicos y laborales. ¿Cómo podemos prevenir el consumo? ¿Tú lo sabes, Mone, o no lo sabes? ¿No lo sabes? Yo, cuando llegué, yo también lo pensaba. También. Pensé y entré allá ahora. Yo te voy a decir, mira, una manera fundamental de prevenir el consumo de cualquier tipo de droga, a una temprana edad, obviamente, es una buena educación familiar. Ya que, como unos dicen, o te educan en tu casa o te educan en la calle. Pues sí, si tienes una buena educación familiar desde casa, tú sabrás qué es bueno y qué no es bueno para ti. También la interrelación entre el grupo de iguales, familia y colegio es fundamental para detectar problemas. O sea, tienes que estar pendiente, tienes que ver a tu hijo, como los comerciales que salen, de que ves su horario, con quiénes se junta, cómo se comporta, y todo eso. También una muy buena manera de prevenir este consumo es fomentar el ocio hacia actividades recreativas. O sea, deporte, totalmente. Deporte, y pues si no le gusta el deporte, pues lo que sea que le guste, pero motivarlo a que se centre a esa actividad y no se busque, no tenga el tiempo de ocio para hacer otras cosas que no debería hacer. También una muy buena manera es, como estoy haciendo ahorita contigo, dar una pequeña plática sobre qué repercusiones tiene el consumo de estas drogas en el organismo y en el ambiente social, para que así cuando alguna amistad llegue y les diga, no, si esto es lo mejor de la vida, prueba lo que no sé qué, pues ellos ya tengan una base, una cierta información con la cual defenderse, saber si está bien o si está mal, o sea, para que pueda pensar mejor y tomar una decisión que debería ser la correcta, la cual no consumirlo. Y de igual manera, pues ponerse en contacto con profesionales. Sí, eso dice. Si no sabes
si tienes una sospecha o confirmación de que consume la droga, puedes hablar a un profesional para que valore la situación y realice una intervención precoz. Ay. Y eso sería todo, María. Gracias por escucharme. Muchas gracias.